Seguimos con el estudio de la doctrina del Espíritu Santo y estamos en la sección de los temas de la teología sistemática, los temas tradicionales. Ya hemos visto dos de ellos, la regeneración y la morada. Hoy veremos un tercero que es el bautismo del Espíritu Santo. El tema del bautismo es uno de los más controversiales. Eh, el- en- por lo menos en las décadas más recientes, siglo XX, eh, por causa principalmente de la enseñanza pentecostal sobre este tema, que lo hemos visto especialmente cuando hablamos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. ¿Qué es el bautismo? Por ahí comienza algo de la controversia. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, en el movimiento pentecostal se dice que es la recepción plena del Espíritu Santo. Como que hubiera dos recepciones, una recepción para la morada, que sería sencilla, y para todos los creyentes, y otra que sería plena, completa, para dar poder a los creyentes, que ese sería el bautismo del Espíritu Santo y que va acompañado de las lenguas. Bueno, hemos visto algo de eso en el libro de los Hechos. Pero lo que queremos es definir ahora cómo creemos que está más acorde con lo que enseñan las Escrituras. Es una obra del Espíritu Santo, sí, pero una obra por medio de la cual el Espíritu Santo eh, coloca, introduce, identifica al creyente dentro del cuerpo de Cristo. Lo hace miembro del cuerpo de Cristo. Eh, Se trata de la obra de la identificación, tanto individual como corporativa, en el sentido del cuerpo de Cristo, la iglesia. Parte del problema ha sido la confusión que ha habido para tratar de entender qué es el bautismo. Por lo menos no se ha entendido bien el carácter distintivo de esta obra en la era presente, en la era de la iglesia. Tampoco se ha entendido muy bien el simbolismo del bautismo en agua. ¿Qué es la realidad y qué es el símbolo? El bautismo del Espíritu Santo es la realidad, el bautismo en agua es el símbolo. Eh, También la tendencia a vincular el bautismo con las lenguas, como hace el movimiento pentecostal, partiendo del libro de los Hechos. Y también frecuentemente se identifica el bautismo del Espíritu Santo con la plenitud, como que bautismo y llenura o plenitud fueran lo mismo. Y ya hemos visto que en el libro de los Hechos hay momentos, hay lugares donde parece que las dos cosas funcionan o suceden al mismo tiempo y de ahí viene la confusión. ¿Cuáles son las características del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, es una obra eh, peculiar, distintiva, única de esta época a partir del Pentecostés. En el Antiguo Testamento no tenemos bautismo del Espíritu Santo. Eh, en los Evangelios es futuro. Para Juan el Bautista es futuro. Para Jesús mismo es futuro. Aún en el momento de la ascensión, Jesús lo ve como algo futuro. Así que todo indica que la primera vez que ocurre es precisamente en el Pentecostés. Así que es una obra muy peculiar de esta era, la era del Espíritu Santo, diríamos. Bueno, el bautismo es efectuado por el Espíritu, eso todo el mundo lo entiende y no hay mayor controversia ahí. Un texto que vamos a ver con más detalle, 1 Corintios 12, 13, nos dice varias cosas y una de las cosas que dice es eso, que es el Espíritu Santo, el bautismo es obra del Espíritu Santo. El bautismo constituye al creyente en miembro del cuerpo de Cristo, identifica al creyente con Cristo y con su cuerpo. Y hay varios textos que nos pueden ayudar. Efesios 4:5, por ejemplo, habla de un bautismo como parte de la identidad del pueblo de Dios. Y así en otros textos, Romanos 6, Colosenses 2, Gálatas 3.
Pero el pasaje que quiero analizar un poquito más es 1 Corintios 12:13. El bautismo del Espíritu es una realidad. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados, dice ese texto. Bueno, un análisis de eso nos dice, por un lado, habla de un evento pasado desde la perspectiva de Pablo, quien está escribiendo a los corintios, y desde la perspectiva de los corintios a quienes les está escribiendo. Es decir, de los creyentes en general. Podríamos concluir, todos los creyentes han sido bautizados. Pablo dice, todos fuimos bautizados. Es una realidad para todos los creyentes, incluyendo esos creyentes carnales de Corinto. Pero la otra cosa que podemos sacar de ahí es que es un evento pasado, es decir, ya sucedió. Pablo hace referencia a algo que sucedió. No había creyentes no bautizados por el Espíritu o pendientes de. No, para Pablo es una realidad de todos y ya sucedió en el pasado. También el análisis es algo que está en la voz pasiva. Fuimos bautizados, no nos bautizamos a nosotros mismos, sino alguien más hace la obra y es el Espíritu. Así que ahí tenemos ese texto de 1 Corintios 12:13 es clave para entender qué es el bautismo, cuándo sucede, con quiénes sucede, ¿verdad? En fin. El bautismo, por lo que enseña la Biblia, parece ser un acto instantáneo, que, que no se repite, pues, es único. Y parece que sucede en el momento de la conversión. El bautismo no se basa en la experiencia ni se deriva de ella. La única experiencia, si podemos llamarla así, es el ejercicio de la fe. Como lo sucede con la regeneración, como sucede con la morada, lo mismo sucede con el bautismo. Es interesante que la Biblia no nos exhorta a pedir el bautismo. No hay un mandato específico para pedir el bautismo. Lo hay para otras cosas, pero para eso no hay. Bueno, ¿y cuáles serían los efectos del bautismo? Bueno, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Representa la unidad de la iglesia, así que debe servir para fomentar y promover la unidad. Recuerdan que cuando hablamos de hechos dijimos que la obra del Espíritu en hechos es eso, formar una iglesia. Bueno, el bautismo es lo que logra esa una iglesia. Nos identificamos con el cuerpo de Cristo, nos identificamos con Cristo mismo, y el bautismo en sí no es recepción de poder. Eso lo podemos asociar con otras obras del Espíritu. Algunas de ellas estaremos viendo. Tiene que ver con los dones y tiene que ver con la plenitud también. Bien, dejemos ahí la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo por ahora y se abre para un diálogo muy, muy bonito, muy fructífero.